¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Tengo ahí en pantalla al doctor Richard Sáenz, que quiero pues, darle la bienvenida. El doctor Richard Sáenz es un médico nicaragüense exiliado, quien, vale destacar, es el único profesional de la salud que se atreve a hablar públicamente en X, en su cuenta de X, sobre la salud de Daniel Ortega. Y pues ha dado seguimiento pues a este tema y ya pues él lo va a explicar más adelante a fondo sobre los padecimientos de salud y las recaídas que ha tenido Ortega y cómo pues se ha manifestado. El doctor Sáenz trabajó en el Ministerio de Salud y como parte del Ministerio de Salud había un equipo de médicos que eran enviados pues al Carmen y que de alguna manera pues cada quien en su ramo y de especialización atendían a miembros de la familia Ortega Murillo. En el caso del doctor Sáenz, pues nos ha explicado que a él le correspondía atender en la parte ginecológica a Rosario Murillo y a alguna de sus hijas, que de ese tema, por razones éticas, él se limita, no puede hablar de la parte ginecológica de los miembros de la familia, pero como tuvo cercanía o conocía el interior del Carmen, puede hablar de los otros temas que observaba y de las situaciones de salud que tuvo conocimiento y ha tenido conocimiento durante estos años. El doctor Sáenz pues ha explicado también en sus redes que él se tuvo que exiliar en el año 2018 como producto de, como varios también nicaragüenses que también estaban trabajando en el Estado, salieron y renunciaron de toda conexión pues, de laboral en las instituciones de Estado por no estar a favor de la represión en Nicaragua. Bienvenido, doctor, pues y qué gusto tenerlo por acá. Hago esta pequeña introducción también, doctor, porque a veces los tweets del doctor son bastante polémicos, pero reflejan ciertas realidades y temas, y un tema que tal vez la gente en Nicaragua no está acostumbrada a hablar, y es la salud de quienes en este caso están usurpando el poder. En Estados Unidos, ahí están las noticias que reportamos, es normal hablar de la salud de los presidentes, de las primeras damas, de los funcionarios, incluso se hacen chequeos anuales y lo informan. Estados Unidos, el presidente Trump se chequeó anualmente e informó cómo salió en su chequeo. Biden anunció que tenía cáncer. En Brasil, varias cirugías ha pasado el expresidente Lula da Silva. Pero en Nicaragua, lamentablemente, el tema de la salud de Ortega lo manejan como un tema de secreto de Estado, que yo creo que no debe ser así, porque es normal hablar en otros espacios y en otros países de ese tema. Incluso algunos me llaman la atención, incluso algunos sectores de oposición que se escandalizan cuando los medios estamos reportando que Ortega, su ausencia, se ausentó y la mayoría de las ausencias, déjenme decirles, los medios no hemos mentido, están relacionadas a su salud. Ortega no es inmortal. Ortega se enferma, va al médico, se hace su chequeo, se cuida, eso sí, los cuidan bastante. Y ese tema no debe ser ni tabú ni mito, se tiene que hablar, ¿ya? Y ahí está, 100% noticia, incluso siendo siempre cuidadosos con el tema, ¿verdad? O sea, porque teníamos conocimiento que Ortega estaba en cama desde la semana pasada y eso ya andaba en los barrios. La gente nos estuvo llamando de los barrios, hasta los mismos, algunos sandinistas que andaban preocupados por ese asunto. Y hay un hecho irrefutable, porque aquí hablamos de hecho. ¿Cuál es el hecho número uno? ¿Por qué Ortega
se nota públicamente, ¿verdad? O se destapa la verdad de que está en sus recaídas de salud. Primero hay un hecho y es que Rosario Murillo había anunciado que iba a estar en un acto de aniversario del natalicio de Sandino. Es un acto que ellos nunca se pierden. Natalicio Sandino, muerte de Sandino, nunca se pierden. ¿Por qué no se pierden? Porque para ellos le hacen un culto a Sandino. ¿Ya? Y nunca Ortega ha faltado a un acto. Esta es primera vez que Daniel Ortega se cancela el acto por un asunto de salud, por su recaída de salud. Hecho 2, ese día, lunes 19, pues estaba todo preparado. Murillo hasta el último momento esperó, tal vez el medio se recuperaba un poco Ortega o el semblante, y cancelan a todos los buses, o sea, todos los buses que transportan gente van para atrás, o sea, no hay actividad. Y esos hechos, ¿verdad? Sumado a lo que han indicado la misma fuente, da esa sumatoria de que se llega a la conclusión que Ortega tuvo su recaída de salud, como las ha tenido históricamente. Y yo siempre insisto en esto de que se debe hablar del tema porque a todos nos interesa realmente. Ellos están usurpando el poder, una presidencia, una vicepresidencia y todos los poderes del Estado, y es de interés hablar del tema. No estamos especulando, estamos mencionando hechos. Es un anciano, otro hecho, de 80 años. Es un anciano, Ortega, que tiene lupus y también tiene pues otras enfermedades pues, derivadas también de la lupus, que ellos las han mantenido, nunca han confirmado que tiene lupus, ¿verdad? Pero todo esto ha salido de gente que estuvo cercana al régimen en algún momento y saben de las complicaciones que ha tenido Ortega. Y digo todo esto pues para introducir aquí al doctor Sáenz, pues le damos la bienvenida, doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia y al pueblo de Nicaragua, y sobre todo aclarar toda esta trama de especulación que se ha formado en torno a la salud del señor Ortega, ¿verdad? Pienso que es importante aclararlo, pienso que es importante discutirlo, y son temas que se deben de conversar, son temas que deben de estar sobre la mesa, pues. ¿Qué pasaría o qué va a pasar después de la muerte de Ortega, ¿verdad? Es un tema que se debe de ir discutiendo. Como bien lo mencionaste, Ortega es un octogenario, padece de múltiples enfermedades crónicas propias de la vejez, y algunas de ellas pues autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Y últimamente la insuficiencia renal, que ya está en etapa terminal. Cuando decimos en etapa terminal, Lucía, quisiera hacer una pequeña introducción en esto. La enfermedad renal tiene 5 etapas, y la insuficiencia renal es en etapa terminal, como la palabra lo indica, es la última de las etapas, es cuando el paciente pasa pues a la hemodiálisis, y pues, o algunas veces hay pacientes que optan al trasplante de riñón, que donde yo tengo conocimiento no ha sido el caso de Ortega, pues. ¿Qué implica exactamente situación de estar en una etapa 5 de enfermedad renal crónica? Bueno, para explicar eso primero tenemos que conocer el origen. La enfermedad crónica de fondo, decimos crónica porque no tiene cura, ¿no? Tiene un manejo, pero no tiene cura. Es el lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca por error o erróneamente los tejidos y órganos del cuerpo, pues que están sanos. Entonces, esta condición provoca una inflamación, un daño en diversas partes del organismo, mayormente en la piel, las articulaciones,
también en los riñones, que es el caso de Ortega, y algunas veces en el sistema nervioso central. Ya, entonces, esta enfermedad provoca toda una serie de síntomas que le llaman, algunas veces los pacientes tienen brotes, ¿verdad? Y cuando el paciente tiene brotes, cuando comienza a sentir la fatiga, dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas, el famoso signo de mariposa que se forma acá en la mejilla, y pues en los casos más graves, los problemas renales, como es el caso de Ortega, pues, que se sabe que Ortega padece lupus, y eso ha contribuido pues al deterioro de salud, más en los últimos años, porque ya Ortega ha progresado a una etapa terminal de la insuficiencia renal. Entonces, uno de los efectos más graves del lupus en algunos pacientes es la nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una inflamación de los riñones que puede llevar a la insuficiencia renal terminal o IRT, como se le conoce pues, de manera abreviada. Y esto, si no se controla de manera adecuada, además que requiere un control excesivo, extremo, ¿verdad? Puede llevar al fallo renal avanzado. Esto significa que los riñones ya no pueden realizar sus funciones básicas, que es filtrar los desechos y los líquidos del cuerpo. Y cuando esto ocurre, los pacientes deben de someterse a diálisis, que es un tratamiento que ayuda efectivamente a eliminar los desechos y los líquidos de la sangre, pues, que es lo que Ortega está haciendo en este momento. Está recibiendo diálisis. Eso significa ¿Con que qué, la condición renal con qué Ortega... regularidad? Sí. Sí, Lucía. ¿Con qué regularidad se hacen esas diálisis? Bueno, hay pacientes que lo hacen cada 2, 3 veces por semana, dependiendo de los chiquitos, cómo salgan los análisis, pues, ¿ya? Pero en el caso de Ortega, en el Carmen, hay, vamos a decir, un hospital primario, ¿ya? Además de que Ortega cuenta con un piso completamente equipado y exclusivo en el hospital militar para su atención y la de sus allegados, familiares y sus allegados, pues, más cercanos. Entonces, es posible que Ortega esté haciéndose diálisis de 3 a 4 veces por semana. Bastante, doctor. O sea, la frecuencia. La frecuencia, yo no podría decirlo porque no manejo vamos a decir así, su historial clínico como tal, pero asumiendo, ¿no? Que Ortega está siendo controlado, podríamos hablar de 3 a 4 veces por semana, que es lo común que un paciente con este tipo de padecimientos pues se somete a 3 o 4 diálisis por semana. ¿Qué impacto tiene ese tipo de tratamiento en la rutina diaria de una persona? Pues en este caso Ortega. Bueno, para comenzar, el paciente tiene que estar sometido a una máquina que está filtrando, por un lado, extrae la sangre, por el otro la retorna, por otra vía la retorna, y el paciente tiene que estar conectado a esta máquina, ¿ya? Dependiendo lo que dure la sesión, unas 3, 4 horas, y después de esto el paciente obviamente presenta fatiga, algunos dolores de cabeza, algunos incluso presentan fiebre, etcétera, etcétera. Pues. O sea que esto en la rutina diaria de Ortega lo limita muchísimo. También una de las cosas es que el lupus tiene sensibilidad a la luz, lo que le llaman fotosensibilidad. Por eso es que Ortega realiza todas sus apariciones y sus actos de noche, ¿ya? Mayoritariamente de noche. Y cuando él se siente, pues un poco, vamos a decir así bien, realiza sus actos, pero cuando la luz del día es tenue. Él nunca hace un acto a mediodía o por la mañana, es bastante difícil. ¿A qué más o menos se atribuyen esas breves y esporádicas apariciones públicas de Ortega tras cada recaída? Porque nosotros hemos documentado pues varios momentos y yo le digo, yo cubro política desde el año 1995, doctor, y siempre se ha hablado de Ortega y su salud, y como le he dicho, lo tienen como un tema de secreto de Estado, y se ha practicado varios procedimientos, el cateterismo, incluso estuvo en Cuba, 98, 2000, por ahí, la famosa foto que después vino y se
el pecho lo mostró para decir estoy bien, pero es que el cateterismo no te rajan, ¿verdad? El pecho es otro procedimiento. Pero yo a veces veo que hay de alguna manera insistencia de la dictadura después de cada recaída, como de minimizar el tema de su salud y que Ortega lo presentan como el Superman, ¿ya? Pero sí realmente ha tenido sus etapas críticas en esos momentos, que medios como 100% Noticias y otros han reportado las ausencias. Bueno, o sea, como mencioné, el lupus y la insuficiencia renal causan una fatiga extrema, dolores en las articulaciones en los pacientes que padecen este tipo de enfermedades crónicas. Y por esto es que Ortega limita sus apariciones o su actividad física durante el día. Y recordemos que el proceso de la diálisis, como mencioné, es un proceso agotador, lento y agotador. Y esto pues lleva a que Ortega se sienta cansado después de una sesión de hemodiálisis, ¿ya? Especialmente cuando se lidia también, por ejemplo, Ortega lidia con comorbilidades como la enfermedad cardiovascular que mencionaba, hipertensión arterial, y es posible por la edad, yo presumo, que debe tener también problemas de próstata. Ya, Ortega no es un jovencito de 20 años, pues ya es un octogenario, prácticamente ya tiene 80 Ortega, entonces es posible que también tenga problemas de próstata. Entonces, todos estos problemas, ya, comorbilidades, agravan su cuadro. Pues cuando Ortega tiene una recaída, la gente piensa que es que Ortega está grave y muriéndose con ventilación asistida o que Ortega pues ya se va. No, simplemente Ortega tiene un brote de lupus, ¿verdad? Tiene una recaída y posterior a esta recaída se genera como se está generando en este momento, ¿verdad? La gente comienza a comentar, la gente comienza a hablar, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Incluso dentro de las mismas bases del sandinismo se comienza a comentar porque el sandinismo ya está preparándose para una eventual muerte de Daniel Ortega, porque como mencionaba, Ortega no es eterno, Ortega va a morir en algún punto. ¿Ya? Y prueba de ello es lo que ha venido haciendo Rosario Murillo preparando la sucesión dinástica. Entonces, Ortega tiene un brote, por decirlo así, recae, se mejora, se alivia, ¿verdad? Y posteriormente lo muestran pues a Ortega y eso aumenta el mito y ayuda a proyectar la imagen de un Ortega invencible, de un Ortega que tiene casi 80 años pues y que sigue aferrado al poder y que no va a dejar el poder porque todavía puede, pues, pero la verdad es de que la solución biológica en algún punto para ciertos dictadores se convierte pues en la solución pacífica para problemas como el de Nicaragua, pues, la solución biológica. Pues. No estoy diciendo que con esto esta va a ser la solución de Nicaragua, no, pero Ortega se va a morir en algún punto, pues, y es lo que los nicaragüenses también debemos de comenzar a plantearnos, ¿qué va a suceder después de la muerte de Ortega? ¿Estamos preparados para cuando Ortega se muera? ¿Vamos a impedir esa sucesión dinástica que tanto anhela Rosario Murillo? Son cosas que están ahí sobre la mesa. ¿Cree que el círculo de poder alrededor de Ortega utiliza la imagen de esta recuperación momentánea para encubrir su real deterioro? Yo pienso que sí, Lucía, porque no vamos a decirte que las bases del sandinismo están engañadas, porque esa sería una falacia, pero sí podemos decirte que las bases del sandinismo están siendo alentadas a través del fanatismo y a través de toda esta figura, todo este endiosamiento que se ha dado en torno a la figura de Ortega y precisamente la cúpula sandinista que está arriba está tratando de hacer creer a las bases sandinistas para evitar una implosión de que Ortega es invencible, que Ortega está bien, Ortega se encuentra bien, hay Ortega para rato, el comandante se queda, etcétera, etcétera. Prueba de ello es que en la mayoría de las imágenes que ellos publican en las redes sociales, publican imágenes de hace 10, 8 años de Ortega, donde Ortega se ve con más masa muscular y no se ve a un Ortega decrépito y decaído como lo hemos visto en las redes sociales en los últimos días. Por ahí circula una famosa foto
que se tomó Ortega cuando llegó a visitar a los trabajadores del Canal 13, si no me equivoco, y Ortega se ve completamente, suena feo lo que voy a decir, pero se ve acabado, pues, ya, se ve golpeado precisamente por las enfermedades y precisamente pues por todas estas dolencias que le aquejan. Doctor, la gente puede decir, ¿usted de dónde saca todo este diagnóstico? Sí, como usted era médico enviado para ver el tema de las mujeres de la familia Ortega Murillo, la situación ginecológica, en algún momento tuvo acceso al diagnóstico de Ortega. Bueno, primero, Lucía, voy a dejar en claro una cosa. Yo soy médico y como médico tengo conocimiento científico y ese conocimiento científico eh, me lleva a dilucidar muchas cosas y diferentes escenarios. Cuando yo he hecho algunas filtraciones, por ejemplo, yo he filtrado recaídas de Ortega y he filtrado ciertas enfermedades que Ortega tiene, no por el hecho de que yo haya tratado directamente a Ortega, sino por el hecho pues que uno tiene colegas, uno estuvo, yo integré, fui parte de un equipo interdisciplinario que atendíamos a la familia dictatorial y efectivamente pues eso le da un acceso de conocer. No puedo decir de que tuve acceso a su expediente como tal, pero sí pues manejo ciertas informaciones de ciertas fuentes que preferiría no mencionar, todos sabemos por qué. Y cuando yo he hecho alguna filtración, he dicho, por ejemplo, Ortega se encuentra grave, tuvo una recaída, fue hospitalizado, fue atendido, etcétera, etcétera. Nunca he dicho que Daniel Ortega falleció o que está muriendo o que está agonizante, sino que tuvo una recaída y fue atendido. Y posterior a esa recaída, pues Daniel Ortega, obviamente, se recupera y aparece en algunos casos, pues. Pero el diagnóstico de Daniel Ortega que yo hago, lo hago basado en el conocimiento médico científico que yo tengo precisamente por mi profesión y por los años de estudio que yo tengo. Pues. O sea, esto que estamos conversando aquí, Lucía, yo no estoy dando un diagnóstico como tal de Ortega porque yo aclaro, nunca fui médico personal de Ortega, ¿ya? Pero sí tuve conocimiento de su diagnóstico y en base a ese conocimiento y en base a otra información que se maneja públicamente, es que yo puedo dilucidar todo lo que estamos conversando aquí. ¿Qué tipo de riesgo implica toda esa combinación de esas enfermedades que tiene Ortega, doctor? Bueno, vamos a decir, bueno, comenzando con el lupus. El lupus lo puede matar a Ortega. Obviamente, él se controla, ¿verdad? Toma su medicación, tiene su equipo médico, su chequeo, etcétera, etcétera. Y esto hace pues que Ortega esté vivo todavía, pues, ¿ya? ¿Qué complicaciones podría tener? Bueno, es que este señor puede desarrollar, por ejemplo, una infección de tracto urinario, una infección de vías urinarias, una infección renal, que son muy comunes cuando en los pacientes con diálisis, y esto pues le puede conllevar a una sepsis y hasta un shock, etcétera. O sea, son múltiples hasta una falla renal aguda y el paciente puede morir. Pues. O sea, el lupus es grave, Lucía. El lupus es bastante grave y requiere de un control excesivo, requiere un manejo, un cuidado excesivo, ¿ya? Y de no llevarse este manejo que Ortega llevara, pues yo no creo que Ortega estuviera contándola, pues como decimos popularmente en Nicaragua. ¿Qué cuidados tiene Ortega o al cual usted tuvo conocimiento? Eh, o sea, se ha cuidado Bueno, bastante a lo largo de los años, ¿verdad? Con todas esas complicaciones de enfermedades que son bastante complicadas, como usted mismo dice. O sea, ¿qué tipo de cuidado? ¿Cómo es su alimentación? No sé si todavía a esa edad sigue con su rutina de caminar o correr, el tema de ejercicio, porque yo he leído entrevistas que incluso él era fanático de hacer ejercicio. bueno, yo siempre he sabido que Ortega siempre hace su rutina de ejercicios por la mañana. Quizás
ya no la misma rutina de antes. Obviamente ha perdido bastante masa muscular, se le ve que Ortega ha perdido bastante masa muscular. Estos son cambios degenerativos propios de la edad de Ortega, un octogenario, como mencionamos. Y pues Ortega lleva una alimentación muy estricta. Es la misma alimentación que lleva Rosario Murillo. Para comenzar, ellos son veganos. ¿Ya? Para comenzar, no comen ningún tipo de carne. ¿Ya? Ellos son veganos. Esta gente se cuida muchísimo. Rosario Murillo tiene una creencia que no es meramente científica, es en el agua mineral gasificada. En este caso, ella es muy fanática del agua Perrier, ¿ya? Agua de los Alpes franceses. Y esta agua la manda a importar porque ella cree de que esta agua ayuda, pues efectivamente, para prevenir, ¿no? La insuficiencia renal, que es el daño mayor o más grave que tiene Ortega en este momento, que es la dolencia más grave que aqueja Ortega. Y precisamente, pues ellos llevan una dieta, tienen gente que les cocina dedicada exclusivamente de cocinarles a ellos. Hay personas ahí nutricionistas y tienen todo un equipo interdisciplinario del cual yo hasta el 2018 formé parte. ¿Ya? Tienen un equipo que con la mayor tecnología de punta, pues, ahí en el Carmen. Ni siquiera tiene que ir al hospital militar. Ortega solamente va al hospital militar cuando ya es algo pues que no puede ser tratado en el Carmen. Pero de lo contrario, Ortega tiene todo. Yo digo que en algún punto, cuando se abra el búnker del Carmen, como se abrió el búnker de Somoza, van a salir fotografías históricas de todos los aparatos y el complejo que existe ahí, ¿verdad? Para la atención de Ortega. ¿Se hizo algún trasplante de riñón por Ortega? Bueno, yo no tengo conocimiento de esto, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que se haya hecho algún trasplante en Cuba. Como digo, no tengo conocimiento de esto directamente. Sí sé de que él frecuentemente, incluso yo acompañé en 2 ocasiones al extranjero a la comitiva, una a Venezuela y otra a Cuba, cuando Ortega viajó con toda su familia en el 2016 y 2017. Y Ortega tiene no sé por qué, nunca lo comprendí, pero Ortega tiene sus chequeos periódicos en Cuba y yo he sabido en distintas ocasiones también hasta en Venezuela. Pues. Incluso cuando se da la insurrección de abril de 2018, Ortega estaba en uno de esos chequeos en Cuba. Y parte de eso, lo que prueba eso es que Ortega no aparece inmediatamente, sino que aparece hasta los días y se limita a enviar un mensaje dirigido al pueblo de Monimbó, que lo pasaron pues ahí por los medios oficialistas. Pues. Eso es un tema que mucha gente ha escapado, pues, o se ha escapado, mucha gente no le tomó importancia en el momento. Pues. Pero no tengo conocimiento que Ortega se haya hecho un trasplante de riñón como tal. ¿Cómo se vive el día a día en el Carmen cuando se está dando este tipo de recaídas de la salud de Ortega? Bueno, para comenzar, cuando hay alguna enfermedad grave de alguno de los miembros de la familia dictatorial, se activa todo un protocolo. Existe un protocolo completito, ¿ya? Que se debe seguir rigurosamente. Se debe de informar a Rosario Murillo de todo lo que pasa por tinta y papel. Muchas veces Rosario Murillo no comprende lo que se le explica, pero se le tiene de alguna manera que tratar de explicar hasta que ella quede satisfecha. Y se activó todo un protocolo, ¿no? Hay atención, incluso hubo una enfermedad, no voy a mencionar quién, de una de las nietas del dictador que tuvo que ser trasladada fuera del país y se atendió pues en Costa Rica. Pues, y esto fue en términos, estamos hablando, los síntomas comenzaron a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana estaba en Costa Rica, pues, porque precisamente también, además de este protocolo, hay cierta desconfianza. Entonces, eso sucedió, pues, y ese es parte del protocolo. Pues. Cuando Rosario Murillo simplemente dice, no confío, no creo en tu opinión, aun cuando uno es contratado, porque supuestamente uno es dentro de lo mejor que hay en el país,
simplemente lo que hacen es trasladar pues fuera del país. En el caso de Ortega, viaja a Cuba o a Venezuela, yo no puedo efectivamente decir con qué frecuencia o si va. Sí sé que va, pero no pudiera decirlo porque nunca lo acompañé como tal a algún chequeo o algún procedimiento pues que haya tenido en cualquiera de estos dos países. ¿Se puede decir que la salud de Ortega en estos momentos está en una fase crítica? Bueno, yo pienso de que, como dije, el lupus es una enfermedad grave y esto que ha desarrollado la insuficiencia renal terminal, eh, pienso que están haciendo en este momento estragos en la salud de Ortega precisamente por la edad que Ortega tiene, ya son 80 años, pues. Además de todas las preocupaciones que tiene Ortega, además de todo lo que vive. Muchas veces, Lucía, si nosotros notamos, a Ortega se le nota en sus discursos cansado. Cuando habla Ortega se le escucha que se cansa al hablar. En otras ocasiones se le ha visto actuar errático, ¿ya? Como es la última aparición que tuvo, pues, y se tomó fotos ahí con los empleados del Canal 13. Precisamente uno de los síntomas cuando el paciente está recibiendo diálisis y no ha recibido su diálisis o no ha llevado su tratamiento como es la confusión y un estado de confusión. Y yo pienso que posiblemente es lo que pasó cuando Ortega se tomó esa foto. ¿Ya? Entonces, eso es prueba de que el estado de salud de Ortega es relativamente crítico y es pues alarmante para el Carmen, pues. ¿Ya? Sí, doctor, hay gente que tal vez no puede creer, ¿verdad? Porque así he visto en algunas redes sociales este tipo de diagnóstico o de observaciones o de análisis que usted hace clínico de una persona con estas complicaciones. Eh, ¿Qué recomienda usted? O sea, que deben estar atentos, por ejemplo, los nicaragüenses, cuando llega a aparecer Ortega, eh, públicamente, que debemos de poner como atención, en qué nos debemos de fijar. Bueno, Lucía, muy importante tu pregunta. Quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Eh, Me enviaron casualmente un clip de un par de personas excarcelados políticos que en un programa X estaban mencionando de que esto era una estrategia de distracción de parte mía porque yo era agente de la dictadura para tratar de fomentar esa figura de un Ortega invencible. Y llevan como precisamente como analista a un personaje oscuro que fue militante sandinista. Y entonces a ese militante sandinista sí se le cree que no tiene ningún conocimiento científico, no tiene ningún conocimiento médico, que es abogado. Y no se me cree a mí que yo soy médico, que he estudiado 12 años de mi vida, pues, precisamente, y tengo el conocimiento, ¿ya? Médico científico. Y desde ese conocimiento médico científico es que yo hablo. Entonces, ¿en qué la gente tiene que estar atenta? Bueno, en lo siguiente, los síntomas. La piel de Ortega, el color de la piel de Ortega. Si nosotros miramos fotografías de la piel de Ortega antes y el color de la piel de Ortega antes y el color de la piel ahora, vamos a ver que es un tono pálido. Ese es uno de los problemas cuando el paciente, la anemia es muy común en los pacientes que están recibiendo diálisis. ¿Ya? El color de la piel, el color de las manos es un color blanquecino mayoritariamente. Y ese no es el color típico de Ortega. Otra de las cosas es en una aparición se le ve una seña como que tuvo pues precisamente un catéter puesto, pues. Y también síntomas como la disartria, que es precisamente, decimos comúnmente, habla enredado o con la lengua, ¿verdad? Que no puede, balbuceando, que no puede hablar bien, ¿verdad? Esa es la disartria. Y otro de los síntomas es la confusión que él tiene, ¿ya? Mucha gente dice, es que está senil. No, eso es precisamente
parte de los problemas cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Y otro de los puntos que podemos ver, pues precisamente, es que también el lupus afecta a los pulmones y algunas veces Ortega se le escucha cansado, se le escucha hablar cansado. Pues. Vemos también algo de la dependencia hacia Rosario Murillo, el tema de lo que usted decía, de la memoria, que se ve a veces como no conectado esa realidad que está viviendo en ese momento, y Murillo a veces le soplan en el discurso, como que se le da la idea. Y ha ocurrido con mucha frecuencia porque también nosotros como medios periodistas lo hemos evidenciado, doctor. Eso es parte de todas estas consecuencias de su estado de salud. Efectivamente, el deterioro cognitivo es parte pues, de los estragos que ocasiona la insuficiencia renal y el lupus como tal, que también afecta el sistema nervioso. ¿Ya? Por eso es de que Ortega tiene esa dependencia de Murillo y por eso es de que vemos que Murillo siempre anda detrás de él, cuidándolo, soplándole ahí, diciéndole, estás hablando de tal cosa, no, es tal cosa, es aquí, es allá. Precisamente pues porque Ortega ya no se vale por sí mismo. Pues. No con esto estoy diciendo de que Ortega no sabe lo que está haciendo. No con esto estoy tratando de eximirle su responsabilidad. Pero sí, Ortega efectivamente pues tiene que ser asistido en todo momento, pues, en todo momento. Y lo vemos pues si tiene que ser asistido en una aparición pública de cuando mucho 2 horas, cuanto y más en el quehacer diario de la vida, pues. Este señor tiene que ser asistido en todo, absolutamente todo. Por eso es de que camina un escolta de la policía como niñero, ¿verdad? Camina detrás de él. Ahí lo andan cuidando. No lo andan cuidando porque que le vayan a hacer un atentado, sino que lo andan cuidando para que no se caiga. ¿Ya? Precisamente porque ya Ortega pues no puede por sí mismo valerse en ese sentido. En algún momento, doctor, en el periodo que a usted le tocó pues estar yendo con frecuencia a El Carmen para estos asuntos médicos, no de Ortega, sino de Murillo y de las hijas, eh, escuchó, se comentó, o sea, los escenarios que ellos se planteaban como familia ante una posible ausencia de Ortega. Bueno, yo nunca escuché una conversación como tal, ya podríamos decirlo. Sí puedo decirle de que cuando cualquier integrante de esa familia se enferma, hay una cierta preocupación y como le digo, Rosario Murillo tiene que estar al pendiente de todo y controlando absolutamente todo. A Rosario Murillo se le informa por tinta y papel de todo lo que ocurre. Si usted le receta paracetamol de 500 miligramos, usted tiene que explicarle por qué le receta el paracetamol de 500 miligramos, la dosis, etcétera, etcétera, hasta lo más absurdo, pues, que podría tener efectos secundarios el paracetamol. Hasta eso se le tiene que explicar. ¿Ya? Entonces, yo nunca escuché una conversación como tal que digamos que se están preparando, etcétera, etcétera. Pues. Sí, lo que se maneja que están preparando la sucesión dinástica y es lo más común. Algo que creo que la gente debe de conocer es que Rosario Murillo, al menos lo que yo vi, hace el papel de matrona y es a la que se le tiene que informar todo y es la que toma las decisiones, incluso es la que toma la decisión del tratamiento a seguir cuando se enferma cualquiera de los integrantes de esa familia. Ni siquiera es el paciente como tal, ¿ya? Sino que es Rosario Murillo la que tiene que decidir. Entonces yo asumo de que en el caso de Ortega es Rosario Murillo pues la que precisamente define el tratamiento a seguir. ¿Cómo es el protocolo, doctor, cuando se dan estos tipos de traslados de Ortega fuera del país? O sea, ya es cuando ha hecho chequeo fuera del país, es porque ya la familia o no confía en los médicos, el diagnóstico son los mismos médicos
que recomiendan que se lo lleven a Cuba, pues, por ejemplo, que es el país que más frecuentan? Bueno, en el caso de Ortega, yo no podría decirlo directamente, pero sí sé de que ha viajado a recibir tratamiento a estos lugares y es precisamente porque no confía en el diagnóstico que su equipo le ha dado. Daniel Ortega vive, y en este caso Rosario Murillo vive en una paranoia constante, ¿ya? Constante, y esto se ha arreciado a raíz de 2018, pues. Creen que todo el mundo los va a matar. Entonces, en este caso, pues obviamente se prepara su salida discretamente. Ellos rentan un avión porque no tienen avión propio, rentan un avión o un jet y efectivamente pues parten fuera del país. ¿Ya? Y hay un hermetismo total y completo y se activa un protocolo completo. Pues. Ahora, lo que sí pudiera decirte, Lucía, es de que cuando eso sucede es porque efectivamente no se tiene confianza en el diagnóstico que se le dio a Rosario Murillo o es algo pues que no se puede tratar efectivamente pues en Nicaragua, quizás requiere de algún especialista que quizás no integra el equipo médico, paradójicamente, pues porque habían dos especialistas, éramos dos especialistas los que integrábamos el equipo, pero no siempre se cuenta con todas las subespecialidades. La medicina hoy en día se ha diversificado tanto. Por ejemplo, yo soy ginecólogo de la infancia y la adolescencia. Yo soy ginecólogo y después tengo una subespecialidad en ginecología infanto-juvenil. ¿Ya? Esto me hace pues ser un subespecialista. Hay casos, por ejemplo, hay cardiólogo, hay cardiólogo pediatra, hay cardiólogo intervencionista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este tipo de especialistas no se encuentran en el país, ellos van y lo buscan, pues efectivamente, o en Cuba o en Venezuela, que es donde mayormente salen. Doctor, ¿por qué cree que la familia Ortega Murillo maneja con secretismo la salud de Ortega? Bueno, porque es lo que yo opino, es lo que yo opino. El secreto para ellos de la salud de Ortega es primordial, porque ellos quieren proyectar esta figura de un Ortega invencible, de un Ortega eterno, de un Ortega que va a durar para siempre, ¿ya? Precisamente para mantener a sus bases y a su militancia calmada, porque tenemos que recordar que el Frente Sandinista actual gira en torno a la figura de Daniel Ortega. ¿Ya? Rosario Murillo no figura en absolutamente nada como figura histórica, ¿ya? Valga la redundancia. Es Ortega al que sus bases ven como líder y es por eso que en el nuevo regreso o retorno de Ortega al poder se menciona a Rosario Murillo en todo, siempre decían el comandante Daniel y la compañera Rosario, y más recientemente se ha hecho nombrar copresidenta, ¿ya? Precisamente pues porque Murillo no figura absolutamente nada dentro del sandinismo. Y la figura de Ortega es lo que su militancia ha visto como el comandante, como el líder de la manada, a los que son fieles. Prueba de ello, ahí tenemos a un reconocido sandinista, militante sandinista, que fue llevado al Chipote y posteriormente desterrado junto con los 222. Y este señor, pues efectivamente, su figura a quien endiosaba era a Daniel Ortega y atacaba, vamos a decirlo así, pues o criticaba a Rosario Murillo, pero su figura como Dios, como un semidios que ellos tienen, es Daniel Ortega. Entonces, cuando esta figura se comienza a ver como una figura débil, no se proyecta como un hombre fuerte, sino que se proyecta como un anciano, octogenario, senil, enfermo, ¿verdad? Las bases van perdiendo, vamos a decir así, el respeto, el interés, la lealtad, y eso es lo que precisamente quieren evitar.
Bueno, doctor, pues quiero agradecerle su participación en esta entrevista en medio de este contexto de la ausencia de Ortega, su recaída y en medio de los hechos que no mienten, ¿ya? Tuvieron que cancelar una actividad importantísima para ellos, que nunca cancelan y que nunca fallan, como el natalicio de Sandino, como producto de la situación de salud de Daniel Ortega. Y gracias por su explicación, ¿verdad? Médica en estos momentos, porque la gente quiere saber y la gente tiene derecho a saber. Y es por eso que lo invitamos a usted, que valientemente, déjeme decirle, es muy activo en su cuenta de X y que habla del tema de la salud de los dictadores, sobre todo también por la de Ortega, que es un tema que no debe manejarse ni en secreto. Es normal hablarlo y ya le puse ejemplos de otros países donde se conoce bien la salud de quienes están en el poder. En este caso, pues en Nicaragua, la familia Ortega Murillo, que usurpa el poder de la presidencia y todos los poderes del Estado. Gracias, doctor. Muchas gracias, Lucía, por la oportunidad. Y quisiera terminar esta entrevista haciendo una pequeña reflexión. Y la reflexión es que tenemos que comenzar a hablar qué va a suceder después de la muerte de Ortega. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir para evitar una sucesión dinástica y que Rosario Murillo se enquiste más aún de lo que están enquistados en el poder? Y sobre todo tenemos que comenzar a hablar de la unidad entre los nicaragüenses opositores al sandinismo, opositores a la dictadura sandinista, de esta pareja dictatorial que se quiere convertir ya en una dinastía. Y esa unidad, pues, y quisiera hacer un llamado, no solo a la unidad, sino que en nombre de la unidad y por el bien de Nicaragua, a las personas que están impidiendo que esta unidad se lleve a cabo, a que depongan sus intereses personales, depongamos todos nuestros intereses personales y pongamos primero a Nicaragua, porque creo que muchos de los que estamos, o por decir todos los que estamos exiliados por culpa de esta dictadura, queremos regresar a Nicaragua pronto. Muchas gracias, doctor, por haber estado acá con nosotros. Gracias, Lucía. Hasta luego. Bueno, era el doctor Richard Sainz Cohen, que hacía una amplia explicación de lo que él, por su experiencia como médico, ve en la salud de Daniel Ortega, y además que en algún momento él fue parte de ese equipo del Ministerio de Salud que tenían que ir a la casa de los Ortega Murillo para ver, en el caso del doctor, el tema ginecológico de Rosario Murillo, las hijas, pero sí pues queda con ese conocimiento pues gente que ve la situación de salud de Ortega. Esta entrevista tiene como objetivo también romper todas esas tabúes o mitos que no se debe hablar del tema. Hay que hablarlo. Es de interés nacional, debe ser de interés. Y no caigamos en el juego de la misma dictadura que quieren crear a un Ortega inmortal, porque no es inmortal. Él es un ser humano como todos nosotros, que se enferma. Claro, él tiene complicaciones por su edad, más estas enfermedades que son bastante complejas, bastante complicadas, y por eso hablamos del tema. Y yo insisto, todas las ausencias que ha tenido Ortega prolongadas durante su mandato, incluso cuando era oposición en aquellos tiempos, estaban relacionadas muchas a su situación de salud. Que se cuida, se cuida. Lo cuidan, lo cuidan. Que se trata, se trata. Que tiene ahí todo un hospital, y aquí lo explicaba el doctor, que lo miró de primera mano, lo miró de cerca. Pues todo eso hacen y por eso es que lo viven recuperando, ya cuando está medio estable, pues ya lo presentan en un acto, pero eso no significa que lo que hemos informado no sea cierto. Es una persona común y corriente que se enferma,
que tiene sus recaídas, ¿verdad? Y que aquí hemos explicado en este programa lo que el régimen mantiene como secreto de Estado, las enfermedades de Daniel Ortega. Gracias por su atención. Recuerde que este y todos los programas están en nuestro sitio web 100noticias.tv, también en nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Descargue nuestra nueva aplicación móvil de 100% Noticias. Solo Claro premia a mamá y papá con lo que más les gusta. Al contratar o renovar tu plan postpago full desde 700 córdobas, más financiamiento de equipo en tu centro de atención al cliente, participas en el sorteo de televisores, smartphones, smartwatch y muchos premios más. También participas al mantener al día tus facturas. Aprovecha esta oportunidad para premiar tu conexión con el internet más rápido de Nicaragua. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.